Fiscalía tiene el uso de la voz. Sí, su señoría. Esta Fiscalía solicita se dicte auto de vinculación a proceso en contra de la imputada Raquel Castillo Padilla. Esto en virtud de encontrarse actualizados los requisitos emanados del artículo 19 de nuestra Carta Magna en relación con el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a que anteriormente se realizó la correspondiente imputación, así como se le informó sobre su derecho a declarar a la hoy imputada en la audiencia respectiva, por lo que se relaciona con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo que en lo que interesa menciona la siguiente: la existencia de un hecho que le señale como delito, así como su probable comisión en este hecho, aunado a que no se actualiza ninguna causa de extinción de la acción penal o excluyente a su favor, mismos que se encuentran en el artículo 15 del Código Penal Federal. Estos se dicen en razón a los datos que obran dentro de la presente carpeta de investigación y de la cual se desprende lo siguiente. El día 21 de diciembre del año 2014, entre las 4 y 4 y media de la mañana, encontrándose en el domicilio conyugal, la señora Raquel, junto con su esposo, el señor Alejandro Campos, iniciaron una discusión, su señoría, que terminó por parte de la señora Raquel en una agresión física que causará la muerte del señor Alejandro. Los hechos, su señoría, se dieron de la siguiente manera. La señora Raquel, el día mencionado, descubre la conversación privada de su extinto esposo a través de la red social denominada Facebook, en lo cual al leerlo se percata de que este iba a ser un padre de un bebé. Al descubrir esto, ella misma menciona en su entrevista que se puso muy mal, lo que todo el día estuvo pensando en esa situación. Al llegar al domicilio conyugal y ver a su esposo, inició una discusión sobre su infidelidad y sobre todo por el bebé que había procreado, por lo que el señor Alejandro decide salir del lugar donde discutían, retirándose hacia su habitación. Ella se queda en la cocina, en donde toma un cuchillo y con él mismo, en forma por demás dolosa, se abalanza sobre la humanidad del señor Alejandro, propiciándole varias heridas mismas que le dañan su tórax, parte del pulmón izquierdo, pericardio y la arteria pulmonar. Heridas que minutos después le causaron la muerte. Estas lesiones, su señoría, que le propiciara a la señora Raquel al señor Alejandro, fueron lesiones mortales, lesiones que son compatibles con un arma cortopunzante, y que la misma fue realizada con firmeza, con una firmeza física que denota una conducta violenta y dolosa de parte de la hoy imputada. La conducta de la señora Raquel se encuentra encuadrada en el artículo 302 del Código Penal Federal, en relación con el artículo 9 y sancionado por el artículo 60 del mismo ordenamiento penal. Su señoría, es importante mencionar que existió una privación de la vida, siendo la víctima el señor Alejandro Campos Rodríguez. Existe la probable comisión de que la señora Raquel Castillo Padilla cometió dicho delito teniendo como dato de prueba, en primer término, el dictamen de necropsia, el cual concluye que la persona denominada como Alejandro Campos Rodríguez fallece a consecuencia de una herida de las producidas por un arma cortopunzante en el tórax, que calificó como mortal, mismo que se encuentra relacionado con el artículo de la propia imputada, quien en lo que interesa refirió que agarró un cuchillo de la cocina en el momento de la discusión. Cuchillo, su señoría, que es el mismo que le causó la lesión al señor Alejandro, lesión que le produjo la muerte. Dicha lesión es atribuible a la hora imputada. Estos datos de prueba mencionados resultan idóneos, pertinentes para acreditar la razonable existencia de los hechos delictivos y la probable comisión de la señora Raquel Castillo Padilla. La conducta de la mencionada la realizó en calidad de la autora material. No se actualiza ninguna causal estipulada en el artículo 15 del Código Sustantivo. Es por ello que han quedado acreditados los elementos necesarios y requeridos en los artículos 302, 303 y 304 del Código Federal. Este órgano acusador reitera su petición a que se dicte auto de vinculación a proceso en contra de la señora Raquel Castillo Padilla por el delito de homicidio culposo en agravio de quien en vida llevara el nombre Alejandro Campos Rodríguez. Es cuanto, su señoría. Defensa, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría, gracias. Señoría, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita que se dicte auto de no vinculación a proceso en favor de la señora Raquel Castillo Padilla.
ya que el referido código establece que a la vez en el artículo 316 como requisito indispensable como requisito indispensable que no existan causas excluyentes de delito para poder vincular a proceso. Su señoría, de los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación se desprenden elementos suficientes para certificar las causas excluyentes del delito contenidas en el artículo 15, fracción cuarta del Código Penal Federal. Toda esta historia inicia hace aproximadamente 10 años, cuando la señora Raquel y el ahora occiso contrajeron matrimonio. Después de 2 años de convivencia matrimonial, esto se convirtió en un infierno para la señora Raquel, ya que debido a que no podía ser madre fue objeto de burlas, insultos y hasta golpes por parte de su esposo, aunado a las humillaciones cotidianas de las cuales era víctima. Y es el caso que el día 21 de diciembre, su señoría, la señora Raquel Castillo Padilla, se entera a través de la página de Facebook, misma página que su esposo dejó abierta en su computadora, que éste mantenía un romance con una compañera de trabajo, que incluso la señorita estaba esperando un hijo de él, por lo que esta noticia repercute en la señora Raquel, hundiéndola en una profunda angustia e intranquilidad, ya que a pesar de todas las discusiones que tenía con su esposo, ella todavía lo amaba y deseaba recuperar su matrimonio, por lo que ese día ella le hace de su conocimiento que sabía que había embarazado a una mujer, a la cual él le contestó con insultos, agresiones físicas, bofetadas, golpes, su señoría, que le hicieron caer al suelo. Cuando ella al fin pudo ponerse de pie de nueva cuenta, el señor Alejandro la empieza a agredir. Ella, asustada, tomó el primer objeto que se encontraba cerca de ella y trata de defenderse de la agresión de la cual estaba siendo objeto por parte de su violento esposo. De todo lo anterior consta dentro del legajo de la carpeta de investigación la entrevista de su vecina Cristal Fernández, a quien a petición de mi representada solicita auxilio a la policía. Aunado a que su vecina es testigo de todas las agresiones físicas y abusos que fuera parte de la señora Raquel por Alejandro, y hace precisamente un mes, el señor Alejandro le puso tal golpiza a la señora Raquel que estuvo internada 2 días en un hospital particular y que todas estas agresiones eran debido a que mi representada no podía ser madre. De igual modo, su señoría obra la entrevista a cargo de su jefa inmediata, la magistrada Gabriela Enríquez, persona que manifiesta ante la gente del Ministerio Público que mi representada es una mujer con un desempeño excepcional y un destacable sentido de responsabilidad. Su señoría, esta defensa considera que la excluyente del delito se adecua a la perfección en los hechos ocurridos, aunado, su señoría, a que existe jurisprudencia internacional que ha dejado bien establecido que la carga de la prueba en casos de violencia doméstica no puede descansar exclusivamente en la víctima a la que se coloca, sino que es una posición difícilmente sostenible si se le obliga a reducir su testimonio a eventos aislados de violencia que tiene que separar de forma exacta de tiempo. Si bien existe un resultado material, este se debió a que todo el tiempo de que fue objeto la señora Raquel del maltrato físico, una violencia familiar, la cual no puede ser investigados del mismo modo de los que ocurren entre extraños o en ámbitos públicos, porque son delitos que normalmente no se expresan en una única conducta, sino en un conjunto de conductas que deben de ser examinadas juntamente y jamás deben de ser tomadas de manera aislada. Es por ello que se tiene claro que la Fiscalía no ha acreditado más allá de toda duda razonable el elemento subjetivo en el delito que nos atañe, aunado a que no ha cubierto cabalmente los requisitos legales. Es por ello que solicito que se dicte auto de no vinculación a proceso. Es cuando, su señoría. Fiscalía, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría. Solicito realizar imposición de medidas cautelares. Con fundamento en el artículo 16, párrafo 15, en correlación con los artículos 153, 154 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita la imposición de las siguientes medidas cautelares. Esto en virtud de que se va a vincular a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla. Por ello, solicito con la hipótesis prevista en el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales la imposición de salir del Distrito Federal sin autorización judicial, la colocación de un localizador electrónico a efecto de garantizar la presencia física de la imputada durante el desarrollo del presente juicio,
Asimismo, solicita la suspensión temporal en el ejercicio de su cargo, toda vez que, dado los antecedentes del caso, no es conveniente que la imputada ejerza su profesión durante el procedimiento, ya que de lo contrario podría afectar su estatus jurídico en donde ejerce su actividad laboral. Esta Fiscalía es conocedora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalada que para la imposición de cualquier medida, estas deben ser proporcionales, las cuales en el presente caso se cumplen, ya que con las mismas se tiene asegurada la comparecencia de la señora ante este órgano. Se evita la sustracción de la justicia, pero sobre todo se cumplen los requisitos y principios rectores señalados en el artículo 156, 157, 168 y 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Del informe suscrito por la directora de la Unidad de Medidas Cautelares, se desprende que la imputada tiene 11 meses viviendo en el domicilio citado, así como también la falta de dependientes económicos. Esta Fiscalía considera que, según lo establecido en el número 168, primera fracción del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dejan prácticamente intactos sus derechos de libre circulación, permitiéndole deambular dentro de este distrito judicial. Esta Fiscalía reitera imponer las medidas cautelares antes referidas. Es cuanto, su señoría. Defensa, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría. Resulta claro que la Fiscalía ha sido excesiva en solicitud de imposición de medidas cautelares, debido a que los datos que obran en la carpeta de investigación se acredita que mi defendida, la señora Raquel Castillo Padilla, ha demostrado una completa y absoluta disposición a lo largo del procedimiento, por lo que no justifica la imposición de ninguna de las medidas cautelares. Justifico mi petición con lo siguiente. La Fiscalía pretende imponerle a mi defendida la colocación de un brazalete y la prohibición de salir de la ciudad. Esta defensa considera que es una medida violatoria de los derechos humanos, reconocido por el Estado mexicano a través de la suscripción y ratificación de tratados internacionales. Se atenta con lo dispuesto en la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 7º, que establece el derecho a la libertad personal, que a la letra dice: toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad personal. Nadie puede ser privado de su libertad física, por lo que solicito se realice el control de convencionalidad de carácter difuso por parte de esta autoridad judicial, con la finalidad que no se aplique las medidas cautelares enumeradas en la fracción 5ª y 12ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se aplique lo dispuesto por el artículo 7º de la Convención Americana de los Derechos Humanos y no se atente contra la libertad de mi defendida. Respecto a la suspensión temporal de la profesión de mi defendida, esta defensa considera que es una medida innecesaria, toda vez que el Ministerio Público no motiva ni fundamenta adecuadamente la imposición de esta medida cautelar. Es cuanto sucede.